Éxodo 1, versículo 7. Al 14. Es rapidito, a ver si da tiempo de cubrir. Éxodo 1, 7, al 14. Tenemos. Y los hijos de Israel fructificaron, ¿y qué? Y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y que acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos a continuar. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría para exponer tu palabra, no mía, Señor, sino sabiduría dirigida por tu Espíritu Santo. Todo consejo, todo don perfecto proviene de lo alto, Señor. Y declaramos, Padre, que tú estás presente guiando esta palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo o muerte. Tú escoges. Quiero hablar un poco hoy acerca del Éxodo. Y sé que es difícil coger todo el tema, ¿verdad?, del Éxodo y condensarlo, pero quizás ir desde el principio a lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acomodado a la tierra de Egipto. Ya habían pasado alrededor de 400 y un poco más de años desde que José, en la historia de Génesis, había traído a toda la familia de él hacia Egipto, porque había escasez en la tierra de Israel, y migraron hacia Egipto, donde José pudo salvar su familia, porque José vino a ser, ¿verdad?, cerca del faraón, una figura de autoridad, y halló gracia. Y no hay tiempo para contar esa historia, que usted la conoce, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos del faraón, porque él tenía un llamado específico de Dios para gobernar y para dar consejos y sabiduría y administrar, y Dios lo puso en gracia. Y fue tanto la gracia que cayó que todo el pueblo de Israel, que de su familia, fue hasta Egipto a morar, a lo que la hambruna en Israel cesaba. ¿Qué pasó? Pasaron varias generaciones
que nacieron en Egipto. Se cree, ¿verdad? Por lo que dice que hubo una tierra que les fue asignada a ellos donde ellos pudieran pastorear, porque a contrario a Israel, a Egipto, que ellos construían, eso, muchas cosas, por Israel se conocía más por el pastoreo de ganado, el pastoreo de ovejas. Esa era su mayor destreza. Y tenían una tierra, estaban acomodados, hasta que se levantó un faraón que no conocía la historia de lo que José había hecho por el pueblo de Egipto. Como él, interpretando los sueños del faraón, preparó a Egipto para la escasez con unos almacenes, para que 7 años de escasez pudieran su nación de Egipto sobrevivir y contar a las otras naciones que pasaron mucha escasez. Eso fue por causa de José, y todas estas generaciones habían crecido allí hasta el punto que se estima que había alrededor de 1 millón a 2 millones de judíos viviendo en Egipto. ¿Sabes eso? 1 millón a 2 millones en Egipto de Israel, acomodado hasta que se levanta este faraón y se da cuenta que está creciendo este pueblo que no es como ellos, pero que está entre ellos. Y dice, espérate. Y vino temor al faraón de que el pueblo de Israel pudiera en algún momento dado sublevarse junto con los enemigos de Egipto y traer algún tipo de división en el imperio, o inclusive eliminar ¿verdad?, el gobierno del faraón. Hubo temor, ¿verdad?, porque los hebreos habían crecido en número. Y en ese contexto se levanta este faraón. Pero ustedes saben que la Biblia enseña que el éxodo significa ¿qué? Salida. Éxodo significa salida. Todos los que estamos aquí hemos tenido un éxodo en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Dios nos sacó. Dios nos sacó de Egipto. Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás, al enemigo, el que no nos quiere ver bien. Y vemos aquí cómo el enemigo de Israel, el Faraón, ideó varias maneras de cómo terminar con el pueblo de Israel. Y me llamó la atención, ¿verdad?, cómo él fue pensando, ¿verdad?, cómo acabar con los hijos de Dios, ¿verdad?, los hijos de Israel, que representan la iglesia, que representan nuestras vidas. Y sabes que a muchos de nosotros Dios nos va a decir hoy, éxodo o muerte. Pero lo que más me impresiona es que aún en medio de la esclavitud, ellos estaban siendo prosperados. ¡Wow! Aún en medio de las circunstancias adversas, ellos no dejaron de ser pueblo de Dios. Ellos no dejaron de ser hijos de Dios que clamaban a Dios. Y Dios desea a nosotros darnos un éxodo de tal manera que la esclavitud, empezando por la esclavitud de nuestra mente, porque ¿sabes qué? Que la esclavitud comienza en nuestra mente. La esclavitud no comienza cuando nos ponen cadena, la esclavitud comienza cuando estamos atados en nuestra manera de pensar. Cuando pensamos como Egipto y no pensamos como el pueblo de Israel. Ya habían todas estas generaciones, estaban siendo acostumbrados a trabajar, a esta carga impuesta para oprimirlos. Había una generación, había gente que estaba clamando también a Dios porque hiciera algo, pero la carga ya era mucha y se habían levantado una generación que estaba acostumbrada a vivir en Egipto. Y Dios utilizó la esclavitud, el enemigo quiso utilizarla para destruir al pueblo de Israel, como siempre va a ser la meta con nosotros, esclavizar nuestras vidas, esclavizar nuestra manera de pensar. Y hay gente, aún dentro de la iglesia, esclavizada en su manera de pensar. Pero Dios puede usar eso para decirte que tienes que haber un éxodo en tu vida. Porque eso era lo que Dios estaba preparando. Detrás de todo esto había el plan soberano de Dios. El enemigo se creía que iba a destruir el pueblo de Dios. Pero Dios estaba utilizando más allá del plan que pueda tener el enemigo. En su soberanía estaba preparando todo para que
se levantaran judíos que creyeran a Dios y comenzaran a hacer un éxodo del mundo de Egipto hacia una tierra que fluye leche y miel, que es la iglesia, que es la vida en Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que en el mundo quizás se puede vivir bien, pero no necesariamente cumples el plan de Dios. En Egipto se puede vivir bien, ellos trabajaban, les daban comida, pero ¿sabe qué? El enemigo no se va a conformar con eso. El enemigo un día va a querer más, va a querer esclavizarte, y lo primero que va a querer hacer tienes que entender que el adversario es el enemigo de tu multiplicación, es el enemigo de tu crecimiento. Si tú entiendes eso, te vas a preocupar más por crecer en Dios. Porque todo lo que no hace que tú crezcas en Dios, las circunstancias en que vives que no te permiten avanzar, comprometerte con Dios, son puestas ahí por el enemigo para que no crezcas, para que no te multipliques en otras personas, para que no prediques el Evangelio. No es Dios quien pone eso, es el enemigo. Es el enemigo que pone en nuestras vidas temor de predicar, temor de invertir en otros, temor de salir a la calle, porque el enemigo no quiere que la iglesia crezca. Porque él sabe que si la iglesia crece y tiene una identidad clara, puede ser un problema grande para él. Como pensaba el faraón. Yo quiero ser un dolor de cabeza para el enemigo, ¿usted no? ¿Usted no quiere ser un dolor de cabeza para el enemigo? Que cuando el enemigo vea su vida dice, guau, es un hijo de Dios, tengo que idearme una forma de cómo tumbarlo. Por eso yo no me preocupo cuando usted no tiene problemas, hermano. Algo usted no está haciendo. Algo usted no está haciendo que el enemigo lo tiene quietecito. ¿Me sigue? Pero cuando hay obstáculos para crecer, usted tiene que tomar una decisión. ¿Éxodo o muerte? O crezco, o salgo de mis circunstancias, de las cosas que están bajo mi control, o me quedo aquí esclavo. ¿Me sigue? El enemigo es enemigo de tu crecimiento. Todas las circunstancias en tu vida que tú has permitido entrar, que no te crecen, que no te dejan crecer, son puestas ahí por el enemigo y tienes que pelear contra ellas. Y tienes que sacarlas de tu vida. Tienes que salir corriendo del pecado. Tienes que salir corriendo de la falta de compromiso, tienes que salir corriendo de la esterilidad espiritual. Porque los hijos de Dios se multiplican. Los hijos de Dios crecen. Los hijos de Dios tienen otros hijos espirituales. Esa es la iglesia del Señor. Así que, teniendo eso de base, el enemigo tiene temor cuando la iglesia y tú creces como hijo de Dios. Te da miedo ver una iglesia que predica la palabra. Te da miedo ver una iglesia que cuida al nuevo creyente. Te da miedo ver una iglesia que está buscando la presencia del Señor. Y mira las estrategias del enemigo. ¿Qué él va a hacer? Pero primero comenzó con el tributo. A poner cargas. ¿Verdad? Puso comisario de tributo, gente, ya estaban trabajando ahí y aparte de trabajar, querían ponerle más cargas a ellos. Dice, vamos a ver si de esa manera multiplican, vamos a ver si de esa manera dejan de su responsabilidad con su familia. ¿Tú sabes por qué yo sé que estaban aún en esas circunstancias cumpliendo con su responsabilidad familiar? Porque se estaban multiplicando. ¿Usted se imagina estos hebreos cansados, esclavizados del trabajo, esclavizados de las diferentes circunstancias, todo un día trabajando, que dicen que cosían ladrillos al sol, de barro, llegaban cansados después de 10, 12 horas de trabajo, de sol a sol, llegaban a su casa y veían a su esposa y decían, wow, mamita, quiero estar contigo hoy. Porque los hijos no vienen de otra manera. Si usted sabe de otra manera, que me avisa, ¿sabe? No había una excusa para ellos dejar de estar intimando con sus esposas.
Y las mujeres hebreas eran robustas porque también trabajaban esclavizadas. ¿Me está siguiendo? ¿Ustedes ven que el mundo de hoy día es más o menos igual? ¿No ha cambiado? La misma estrategia del enemigo, poner demasiada carga en tu vida, involucrarte en tantas cosas, llenar tu agenda para que no tengas tiempo para tu familia, para que no tengas tiempo para tener hijos espirituales, para que no tengas tiempo para enseñarle a otro la palabra del Señor. Llena tu agenda de tal manera que al principio parece una bendición, pero después comienza a ser una carga. Pero aún así, el que es pueblo de Dios no tiene eso como excusa. Hace lo que es la voluntad del Señor. Y Dios le había dado al pueblo de Israel, le había dado al hombre un mandato de que se multiplicara, de que se reproduciera en otros. Usted ve, el enemigo quiere impedir a toda costa y lo va a hacer poniendo cargas en nuestra vida. Pero este asunto de las cargas, vamos a detenernos un momento. Las cargas que pone el enemigo son de tal manera que va a pesarte en tu vida espiritual. Hay gente que le pesa orar, hay gente que le pesa tomar decisiones por Dios, porque no quieren dejar de la vida de pecado en que están. No toman decisiones. Son cargas que Dios pone, a veces son circunstancias, cargas que el enemigo pone, son sus circunstancias en nuestras vidas, que nos hemos acostumbrado a ellas. ¿Usted no ha visto esas naciones que todos se hacen bicicleta? La Tailandia por allá, que todos cargan toda la compra en bicicleta. O sea que mientras más carga tú lleves, más esfuerzo haces, pero si te acostumbras a llevarla todos los días, va a llegar el momento en que tú dices, esto es fácil, yo puedo. ¿Ves? Yo puedo. Entonces, puede ser cada vez la carga más grande y como estás acostumbrado a ella, es más, tú no ves ni la gente, lo que ves es la carga caminando. Mira, vi un chorro el otro día vi una foto de un tipo en bicicleta como con 3 bolsas de plástico, unas bolsas eran gigantísimas, como del tamaño de una guagua, grande. Y él en bicicleta ahí llevándola. Plástico, había lata, basura, había de todo. Acostumbrados ya a ¿qué? A la carga. Hay gente que se acostumbra a estar en Egipto. Hay gente que se acostumbra a vivir como el mundo. Y quieren bendición de Dios sin un éxodo. Quieren bendición de Dios sin reconocer que esas cargas no son de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel, usted venga a Éxodo 6:9 conmigo, el pueblo de Israel, mira la condición después de que este faraón comenzó a esclavizar al pueblo de Israel. Éxodo 6:9. Mire, al principio te dicen, pero eso es una carga, ellos se multiplicaban, ellos crecían, Dios los estaba bendiciendo, pero mire al fin y al cabo lo que pasó con el pueblo de Israel. Con los hijos de Dios, mira lo que pasó, ¿qué dice? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos ¿qué? No escuchaban a Moisés a causa de ¿qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios nos está multiplicando, Dios nos está bendiciendo, pero ahora como tenemos a alguien que nos quiere aniquilar, nos quiere eliminar, que puso tanta carga sobre nuestra vida, estamos ahí tan asfixiados que no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar la voz de Dios. Y la gente se acostumbra. La gente se acostumbra a vivir a su manera y tienen un evangelio que solamente ellos entienden. Dios me ama, yo le sirvo a Dios a mi manera, le doy, pero cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con la santidad de uno, no, ahí no, porque Dios cuando llama a Éxodo es porque quiere hacerte una nación santa.
Vamos a 1 de Pedro 2:9. Porque quiere ser tú una nación santa, diferente. Es porque sabe que el mundo y tú no son iguales. Egipto y tú no son iguales. 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice ahí? Usted puede leerlo ahí en voz alta. 1 de Pedro 2:9. Léaselo para usted en voz alta. ¿Sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Fíjense lo que dice el versículo 10 también. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ustedes no eran pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Ahora habéis alcanzado la misericordia. Dios te vio en Egipto y digo, no, tú no perteneces allá. Yo te quiero hacer otra nación diferente. Pero muchas veces estás acostumbrado al mundo y puedes estar triste, desanimado, en congoja de espíritu, que lo que quiere decir es una angustia intensa por un tiempo largo de aflicción. Hay gente así, un tiempo largo de aflicción. Y se acostumbran tanto a eso, se acostumbran tanto al yo no puedo, se acostumbran tanto a que este es mi lugar, yo estoy aquí tranquilito, y cuando vienen a ver, el enemigo los tiene agarrados. Y no pueden ya obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Fíjense el cuadro de este pueblo de Israel al que se presenta en capítulo 1 de Éxodo. En el capítulo 1 de eso tenemos a un pueblo de Israel que aún estando en una nación que no era de ellos, estaban contentitos. Pero cuando vino la esclavitud, poco a poco, su manera de pensar, su estado emocional, fue cambiando. Y yo no lo culpo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo. Va a venir con culpa a tu vida, va a venir con opresión a tu vida, va a venir con ataques a tu mente, con circunstancias, va a venir gente dirigida por él, a veces hasta ellos sin saberlo, que van a querer que tú no crezcas, van a querer destruir tu vida. Dureza del corazón es la incapacidad de admitir que puedes salir de donde estás. Tu corazón está duro para escuchar la voz de Dios. Eso dice Éxodo 6:9. Había dureza en el corazón. Porque el enemigo tiene esclavizado a veces hasta hijos de Dios con pecados. A veces hasta hijos de Dios con maneras de pensar. Este es mi lugar. Yo no sé predicar. Y yo digo, wow, no sabes predicar, pues que en varios meses no sea esa tu misma respuesta. Yo no sé orar, no me pongan a hacer nada porque eso no es lo mío. Entonces, hay tanto temor a veces en tu vida para tomar decisiones por Dios que tienes que darte cuenta que eso no es de Dios. Dios da a nuestra vida la capacidad de tomar una decisión. Éxodo o muerte. El enemigo quiere esclavizarte para que seas siempre de él, para que todo lo que tú hagas sea para adelantar su reino, pero Dios nos hizo una nación santa y cuando Dios nos llamó, no adelantamos, no hacemos obra publicitaria para Satanás, hacemos obra publicitaria para Dios, por lo que Él mismo hace en nuestra vida, para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar el poder, la virtud, el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas de Egipto a su luz admirable. Tú no eres cualquier cosa. Si Dios te llamó, si Dios te está permitiendo escuchar palabras en este tiempo, es porque Él ve en ti algo diferente que el mundo.
Pero muchas veces queremos éxodo sin pacto. Queremos éxodo sin compromiso. Y lo primero que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salieron del éxodo fue hacer un pacto con ellos. En el monte Sinaí. Saliste, quiero pactar contigo. Y el pueblo hizo un pacto con Dios. Y Dios le dio su ley. Todo eso fue el pacto con Dios. Y puso la ley de ellos para que fueran diferentes a Egipto. ¿Ve? Hay gente que quiere, Señor, quiero salir de esto, pero no quieren compromiso. No quieren pacto con Dios. Y éxodo sin pacto es un revolú que estamos viendo hoy en día. Gente que quiere vivir en la iglesia y tienen matrimonios como el mundo, conviven, ¿ve? Mienten. Entonces yo digo, está bien, estás ahí donde estás, pero ¿qué va a pasar en 6 meses? ¿En 1 año vas a estar igual? ¿En 2 años vas a estar igual? ¿En 3 años vas a estar igual? Y cuando vienes a ver, te estás alimentando de la misma manera, buscando a veces excusas, justificándote de que el amor de Dios permite todas esas cosas. Y esa es la manera de pensar del enemigo, esclavizando nuestra mente. Y tenemos que admitirlo, que a veces pensamos así. Hay que admitirlo. Pensamos así. La esclavitud produce dureza del corazón. Eso es lo que el enemigo quiere. Dureza para admitir pecado. Dureza para ir a un nuevo reto espiritual. Porque hay temor de salir de la esclavitud del conformismo espiritual. De que Dios tiene algo más para mí. De que yo no me merezco el mundo. De que yo no me merezco ese estilo de vida, esa manera de pensar. Dios cuando piensa en mí ve una nación santa, ve un pueblo que Él tuvo la capacidad de comprar, en otras palabras que Él pudo ponerle precio, y el precio que Dios puso por nosotros fue su propio Hijo. O sea, no, el asunto no es de cuánto vales o no para Dios, es que vales demasiado para Dios. Por eso Dios quiere que salgas de tu condición y escuchando la voz de Dios. Si tú te comprometes a salir, Él va a ir contigo. Y si tienes que enviarle plagas al enemigo, si tienes que destruir al enemigo, con tal de sacar un pueblo, aunque sea poco, Él lo va a hacer. ¿Me estás siguiendo? Dios va a estar contigo. Pero hay gente que tiene que tomar la decisión de salir. Me impresiona ese primer capítulo de Éxodo porque él quería seguir haciendo más daño. No simplemente era oprimir, no simplemente era poner carga, sino que entonces dijo, esto no está funcionando. Vamos a matar los hijos. Y habló con las parteras, que se cree que estas eran como las jefas de las parteras. Fua y Cifra, si no me equivoco, ¿verdad? Cifra, versículo 15. Aparentemente estaban tan organizados que ellos eran las parteras hebreas de mayor, ¿verdad? Que tenían responsabilidad de velar las otras. Y les dijo a ellas, mire, por favor, cuando ustedes estén en sus asientos, identifiquen el sexo, si es varón, no lo dejen vivir. Pero ¿qué pasa? Que ella y todas las parteras se sentaban, dice la Biblia, se sentaban, y se cree que lo que el faraón estaba pidiendo era que se sentaran, y era por accidente que la mamá no se diera cuenta que ese niño había muerto, y que cuando vieron que era, como ellas eran las primeras que recibían ese bebé, lo ahorcaron con el cordón umbilical, lo dejaron sin aire, y de momento nos dijeron, mira, se murió. Esa era la estrategia del enemigo, dejarlos sin aire, ahogarlos, asfixiarlos. Y si esa es toda la estrategia hoy día, dejarte sin aire. ¿Sabes que el aire es tipo del Espíritu Santo?
Si el enemigo impide que tú tengas una relación con el Espíritu Santo, corta tu vida espiritual, corta tu respiración. Por eso es que el que no tiene una relación buena con el Espíritu Santo, lo ignora. El que no tiene una buena relación con el Espíritu Santo, no escucha la voz de Él, no busca su dirección. Podemos hacer cosas buenas, pero Dios nos está llamando a más. Dios nos está llamando a escuchar la voz de Dios de tal manera que podamos hacer un éxodo, podamos salir de donde estamos hacia una tierra de prosperidad, hacia una tierra de bendición, que es la vida espiritual del creyente, la que da Cristo solamente. ¿Usted me está siguiendo? El que escucha al Espíritu Santo prospera. El que escucha al Espíritu Santo tiene aire espiritual en sus vidas. Y las parteras, como eran hebreas y obedecían más a Dios antes que a Faraón, le hacían más caso a Dios antes que al mundo, dijeron, espérate. No sé si la excusa que le dieron después, hay mucho debate si era cierto o fue que fue una solapada mentira de que las mujeres hebreas parían antes de que ellas llegaran. Pero el punto es que ellas decidieron obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Pero vamos a suponer que sea cierto. Las parteras estaban pariendo tan rápido. ¿Sabe? Dicen que las mujeres que caminan mucho en el embarazo y que hacen mucho ejercicio tienen partos más cómodos y partos más rápidos que la que no hace nada y se queda en el día ahí, ¿verdad? Porque tienen sus músculos más preparados para pujar, ¿verdad? Más resistencia. Entonces las mujeres hebreas eran robustas, trabajaban, ¿ves? Lo que para el mundo era y para el faraón era una esclavitud, para ellas comenzó a ser una bendición. Porque en la crisis, en las circunstancias, la maldición del enemigo, Dios la torna en bendición. Dios la torna en bendición. La bendición para ellas, que podían parir más rápido. ¿Ves? Y Dios puede usar tu circunstancia de ataque del enemigo para que tú paras. Ya que está orgullo a parir. Eso no es conmigo, te hablando espiritualmente. Para que tú paras espiritualmente. Es tiempo de que paramos espiritualmente. La Biblia dice que la cosecha está lista, pero hay pocos que desean ir a buscar sus hijos espirituales, porque es como un parto espiritual. Es igual, da trabajo que la gente crea, da trabajo que la gente responda al llamado, pero por eso tú no vas a dejar de buscar tus hijos espirituales. Por eso tú no vas a dejar de cuidar al creyente, al que es nuevo especialmente. ¿Ves? Es igual. Pero ellas pudieron decir, ellos pudieron decir los esposos, pues no vamos a tener sexo porque hay mucho trabajo en estos días, tú sabes, mucha carga, mucha esclavitud. Eso es lo que el enemigo quiere, que no tengas tiempo para tu familia terrenal y la familia espiritual, que ocuparte de tal manera que no tengas tiempo para invertir en tus hijos terrenales y tampoco en tus hijos espirituales, si es que los tienes. Y si no los tienes, en 5 a 10 años, ¿vas a tener hijos espirituales? ¿O necesitas un éxodo? Tienes que salir de esa manera de pensar. El que ama a Dios, Dios le va a dar la capacidad de reproducirse en otros. Vea eso siempre. El que ama a Dios, Dios le va a dar la capacidad de reproducirse en otros. Y a veces el enemigo, mira esta estrategia del enemigo, quería usar el propio pueblo de Dios para destruir a los otros, a ellos mismos. Que las parteras hebreas fueran las
las que mataran a sus propios hebreos. Pero ¿qué quiere el enemigo? Poner división entre tú y yo, poner división entre la iglesia, poner división entre la gente, poner división entre el nuevo creyente y el viejo. Eso es lo que quiere el enemigo, porque si pone división en la iglesia, si pone división y muerte en el pueblo de Dios, cumple su trabajo. A los del mundo no los deja quietos, pero él va a querer que haya contienda entre tú y yo. Si a veces nos chocan las palabras que nos dicen aquí, porque son palabras de Dios, y a veces nos molestamos y reaccionamos mal, y el enemigo comienza a poner cizaña en nuestra vida. Mira esta gente, son muy fuertes, son muy duros. Yo sé que han pensado eso en estos últimos minutos. Negativo. Algunos son muy fuertes, ¿no? Esta iglesia es muy fuerte. Pero ¿cómo tú respondes a la palabra de Dios? No es conmigo. No te enojes conmigo. No te enojes con Pastor Santo. No te enojes con los líderes. Enójate con el diablo que quiere que te permanezcas donde tú estás. ¿Me estás siguiendo? No te enojes con los hermanos tuyos, porque al fin y al cabo tú y yo queremos una cosa igual, es multiplicarnos y crecer. Y si tenemos que dejar de hacer algo y salir corriendo, pues hay que salir corriendo para que Dios bendiga nuestra vida. Y renunciar a la desobediencia, y renunciar a robarle a Dios, y renunciar a una vida de pecado, y renunciar al yo no puedo, y renunciar al desánimo. Es tiempo de que digamos que sí al Señor. La multiplicación y crecimiento sin pacto no dura. No dura. No dura. Lo más importante es que tú entiendas que el enemigo quiere esclavizar nuestra mente. Dice que la mente del esclavo, cuando ocurrían los movimientos estos de abolición de la esclavitud, lo más difícil era convencer al esclavo de que podía ser libre. Y le voy a leer una anécdota real. El señor Douglas se crió como un esclavo en Maryland a principios del siglo XIX y sufrió la brutalidad de la esclavitud. Le arrebataron su madre siendo solo un bebé. Por años lo único que tuvo de niño para comer fue maíz molido, lanzado en el bebedero, que muchachos como él se pelearon para sacar con conchas de ostras. El señor Douglas trabajaba en los calurosos campos desde antes del amanecer hasta después del anochecer, igual que puedo decirle a él. Comían cebolla nada más. Cebolla y pan, algo así comían. Muchas veces los azotaron con látigos de cuero, de res, hasta que le sangraba la espalda. Su amo lo pateaba y lo golpeaba hasta dejarlo casi muerto, y una pandilla de blancos a veces lo atacó con un pico. Pero aún así, el señor, se llama Frederick también, se llamaba él, el apellido Douglas, pensaba en tratar de escapar hacia la libertad. Cuando empezaron los movimientos, habían estados que ya habían adelantado, ya habían hecho libre de esclavitud, pero habían estados del sur que todavía no habían concretado eso. Y él escribe que tenía dos grandes temores. El primer temor era dejar sus amigos, la gente con que se relacionaba. Yo tenía en Baltimore una cantidad de buenos amigos, amigos a los que amaba casi como a mi vida. Y pensar en separarme de ellos para siempre era más doloroso de lo que podía soportar. Creo que miles que pudieron haber escapado de esclavitud se quedaron por los firmes lazos de afecto que los relacionaban con sus amigos. Él escribe después en un libro. El segundo temor de era, si fallo en este intento no tendré otra oportunidad. Lo que sellaría para siempre mi destino como esclavo. Hoy día las personas se encuentran esclavas del pecado y piensan en escapar hacia la libertad en Cristo. Podrían tener temores similares, quizás teman dejar amigos. Hay gente que no quiere obedecer a Dios porque
A veces le puede costar una relación. Diga amén o diga ay. Ay, ay. Porque piensa que Dios no le va a dar otra oportunidad. Con amigos, con novios, con gente que hemos hecho lazos de amistad, o a veces hasta más fuertes que eso. Y el temor a veces, como el de él era, estos son mis amigos, esta es la gente con quien yo me relaciono. Eso es lo que el mundo quiere, que el enemigo quiere, que te identifiques con la gente del mundo, con la gente que no piensa como Dios. A tal manera que se te haga difícil y uno tenga que estar decidiendo entre Dios y la gente. ¿Ve? Equiparando a Dios con la gente. Esa es la mente del esclavo. Pone a Dios al mismo nivel, a veces hasta más bajo, porque escogen a la gente antes que a Dios. Y no es que Dios no quiere que tengas amigos, es que hay amigos y hay relaciones que están erróneas, porque no te bendicen. Porque no te bendicen, porque te mantienen en el mismo estado estéril y sin crecer. Él decía, quizás teman dejar amigos, tal vez teman en fallar en su intento de romper con el pecado y vivir libres para Dios. Deberían animarse con mi experiencia. Él recuerda el 3 de septiembre de 1838, dice, dejé mis cadenas y llegué triunfante a Nueva York sin la más leve interrupción de ninguna clase. O sea, lo que él pensaba, que no iba a tener otra oportunidad, que se iba a morir en el intento, que no iba a tener más amigos. Cuando él llegó, dijo, espérate, aquí ya no tengo que estar huyendo. Me preguntan cómo me sentí cuando me vi en un estado libre. Dice, fue un momento de una emoción inmensa que nunca antes había experimentado. Me sentí como si hubiera escapado de una guarida de leones hambrientos. Dice él. Me sentí. Tenía que estar todo el tiempo pendiente a ver por dónde venían. Y así es que el enemigo tiene la gente. Atados. Esclavizados en su manera de pensar. Diciendo, tú no puedes. Diciendo, tú perteneces a este lugar. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice, sal de Egipto. Dios dice, yo te puedo dar una relación nueva que te bendiga. Yo te puedo poner gente a tu alrededor que van a ser modelos y van a ser gente que van a estar contigo en tus crisis. ¿Ves? Dios puede hacer algo nuevo. Pero muchas veces pensamos en que no. Pero Dios puede hacer algo nuevo con nuestra vida. Sí, Señor. Dios puede hacer nuevo. Lo que impide que salgamos de nuestra mente de esclavo. Pero cuando Dios se revela en nuestra vida, hermano, éxodo o muerte. Cuando Dios se revela en nuestra vida, cuando Dios se le reveló a Moisés, dijo, he escuchado el clamor de los hijos de Israel. ¿Tú sabes que ellos tenían tiempo para orar? Ellos no tenían tiempo para orar. ¿Tú sabes cuándo oraban? Yo me lo imagino a ellos trabajando ahí. Señor, ¿cuándo va a ser el día en que tú nos vas a sacar de aquí? Llegaron a sus casas cansados y Señor, ¿cuándo va a ser el día en que tú nos vas a sacar de esta proceso? En que tú nos vas a dar lo que nos prometiste a Abraham. En que tú le vas a dar lo que prometiste a Jacob. Lo que prometiste a Isaac. ¿Cuándo va a ser el día? Y Dios en medio de la esclavitud estaba preparando otra intervención, otra oportunidad. A todos por igual le dio la oportunidad de salir de la esclavitud. Y no morir en las presas, ¿verdad? Como presa del enemigo. Primera esclavitud comienza aquí. Primera esclavitud comienza aquí, en la mente, en el corazón. Gracias, nos ponemos de pie. Amén. Dios no quiere que permanezcas en esclavitud. Dios no quiere que permanezcas en Egipto, en el mundo.
Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Ese pacto involucra una transformación de nuestras vidas. Ese pacto involucra que nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy para hacer pacto contigo. Quiero salir de Egipto. No fue suficiente. Dios envió plagas. Dios trabajó con el enemigo, pero a un momento dado te va a tocar caminar, levantarte y decir: voy a ir con aquellos que quieren una tierra prometida, con aquellos que quieren el bien espiritual mío, con aquellos que quieren que yo crezca. Con eso yo voy a hacer pacto, y voy a hacer pacto con Dios. Antes tú no eras pueblo, Dios quiere hacerte pueblo hoy. Dios tiene su mente puesta en ti. Hay gente que tiene esclavitud mental y psicológica. No quieren cambiar hasta que otros cambien. No quieren cambiar hasta que Dios no conteste peticiones. Eso no es de Dios. No quieren cambiar hasta que la gente que está a su alrededor cambie. Eso no es de Dios. Eso es poner tu libertad en las manos de otro. Cambia tú primero. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere que nos multipliquemos. Aún en medio de la crisis vamos a multiplicar. Pero va a llegar un tiempo también que tenemos que salir de donde estamos y correr hacia un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Correr hacia un encuentro con nuestro Dios, con aquel que nos sacó, y hacer pacto con Él. Pacto con Él de tal manera que podamos identificarnos. Tú sabes que el punto de referencia es cuando Israel comenzó a ser una nación, cuando salieron de Egipto. No fue cuando Dios llamó a Abraham. Ahí Dios los llamó a bendecir. Pero cuando comenzaron a ser una nación, cuando salieron todos juntos de Egipto, hicieron pacto con Dios. ¿Tú sabes cuándo vas a comenzar a ser creyente de verdad? Porque es creyente de embuste. Creyente de verdad cuando hagas pacto con Dios. Pacto con Dios. No le tengas miedo al pacto, porque en el pacto hay cobertura, hay protección, hay bendición. Dios quiere hacer pacto contigo. Alguien dice: yo entiendo que es conmigo. Entiendo que Dios me está hablando. Entiendo que Dios está diciendo que reflexione cómo está mi vida y quiero responderle a Dios. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, Dios siempre va a tener lo mejor para mí. Si tú le das lo mejor, que ya te dio lo mejor, el resultado va a ser bueno, no va a ser malo. Dale lo mejor, dale una decisión por Dios, de compromiso. Deja que Dios te bendiga con el pacto de su presencia contigo. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Gracias por hacernos reflexionar. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones. Inquieta nuestras vidas. Inquieta nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor. Queremos darte toda gloria y toda honra. Queremos darte la alabanza. Nos levantamos en contra del conformismo. Nos levantamos en contra de la esterilidad espiritual. Nos levantamos en contra del crecimiento de tus hijos, de tu iglesia. Nos levantamos en contra, Señor, de la incapacidad, Señor, de bendecir a otros, porque estamos en Egipto, Padre. Nos levantamos en contra del desánimo. Nos levantamos en contra de las cargas que pesan nuestra vida. Nos levantamos en contra, Señor, de todo aquello que el enemigo ha puesto en nuestros caminos, Dios mío, para que no crezcamos,
para que nos mantengamos en la misma circunstancia una y otra vez. Nos levantamos en contra de todas esas cosas. Respondemos a tu llamado en el nombre de Jesús. Respondemos al éxodo. Respondemos a la salida del mundo. Respondemos, Dios mío, a ti, Jesús. Respondemos a tu vida. Tú quieres una vida de bendición, de bien, de pacto, de cobertura, de amor. No tenemos en poco tu compromiso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no tener en poco el de nosotros contigo. Entiendo que hay que tienen que tomar decisiones algunos de ustedes de salir. Dile, Señor, yo quiero salir de una vez y por todas de todo lo que me relaciona con el mundo, estilos de vida, cosas que hago, cosas que consumo. Salir de todo lo que me identifica por el mundo. Dios quiere darte un éxodo. Dios quiere darte una salida. Dios quiere darte una salida de la opresión del enemigo. Dios quiere darte una salida de las cargas del enemigo. Dios quiere darte una salida de alguien que busca tu muerte espiritual. Quien dice, yo entiendo que es conmigo, y pasa al frente en un acto de fe, diciendo, yo le pertenezco al Señor. De tal manera que quiero hacer pacto con Él. He descuidado mi relación. He dejado que cosas vengan a mi vida, pero yo quiero tomar una decisión por Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya pasó uno. ¿Alguien más? Te bendiga, Shaina. Te bendiga, Héctor, Ivana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo entiendo que es conmigo. Dios me llamó a ser fructífero y estoy esclavizado pensando en cómo voy a morirme, en cómo voy a pasar mis últimos días, en cómo voy a vivir el resto de mis días. Dios, es tiempo de salir, y cuando Dios llama es porque tiene planes con nosotros. Es porque tiene planes con su pueblo. Es porque ve cosas en nosotros que nosotros mismos a lo mejor vemos y creemos incapaces que las podemos hacer. Dios te está llamando a ser un pueblo de Dios, un pueblo sobrenatural. ¿Quién más dice? Yo entiendo que es conmigo. Pero el pastor continúa esta oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No dejes esta decisión para otro día. Bendito Dios. Mientras el pastor ora por las personas, Dios nos está llamando a tomar decisiones de salida. Hay veces que no se puede salir inmediatamente, pero se va preparando para salir. Hay veces que las circunstancias no son favorables en el momento pero uno toma la decisión que uno no pertenece ahí, que uno no pertenece al mundo. Hay cosas que hay que cortar de raíz. Hay cosas que hay que amputar para poder vivir, porque poco a poco nos van arrastrando hacia la muerte cosas del mundo, amistades que hay que renunciar, estilos de vida, cambiar la forma que nosotros pensamos, gastamos nuestro dinero, la forma que vamos y compramos en el supermercado cosas que no le agradan a Dios, porque tenemos un estilo de vida, a veces para complacer, a veces no consumimos nosotros las cosas, pero las tenemos para complacer a los amigos y las toleramos. Pero el Señor nos está llamando a purificarnos, a santificarnos, a tomar decisiones, a salir, porque si nos quedamos es la muerte, a renunciar a amigos que nos están arrastrando,
¿Cuántos testimonios no escuchamos? Porque gente siguieron detrás de otros, se mataron o están perdidos porque le ha costado dejar sus amigos. Yo sé de gente, algunos que han estado en esta congregación o están en esta congregación, que tomaron decisiones radicales que les costó. Decisiones radicales que les costó persecución. Pero Dios los bendijo. Dios los levantó. Dios les premió. Dios los honró. Aunque mucha gente los persiguió porque tomaron decisiones, porque no podían entender de que había que tomar una decisión por honrar a Dios, por encima de los sentimientos de la gente. Hay veces que hay que ser radical por encima de los sentimientos de la gente. Hay que ser radical por encima del ay bendito, ay no me dejes, ay no hagas esto, ay no hagas lo otro, ay no te vayas de nosotros cuando el Señor nos está llamando para algo mayor. Y el que no se atreve a salir se queda en lo mismo. Se queda en lo mismo. Qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno es el Señor.